Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos, oh Dios, que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos percibir, Señor, lo que tú quieres comunicarnos en esta hora. Gracias te damos, porque tu misericordia, Señor, siempre está con tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien. Es entendible porque estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que hay una bendición cuando hay mucha presión en las vidas, en el pueblo, en la iglesia principalmente, porque eso llama nuestra atención. Y si acaso nos hemos olvidado de clamar al Señor, pues hoy creo que nos hemos acordado y ponemos nuestro grito al cielo, como decimos. Ojalá que lo estemos haciendo de todo corazón y con aflicción en nuestras vidas. Pero lo importante de la presión es que Dios siempre tiene un propósito. Y si nuestros ojos son abiertos y vemos todo lo que está pasando en el mundo en estos años, toda la inmoralidad, todo lo que el Señor anunció que se daría en este tiempo, toda la iniquidad que se da. Creo que Habacuc puedo percibir algo y esto nos deja un mensaje para la iglesia. Dice en Habacuc capítulo 1 versículo 3, dice así: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mostrarle esto a Habacuc? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros también? Con Habacuc logró lo que el Señor quería, era desesperar a Habacuc para que Habacuc comenzara a clamar por una visitación del Señor. Y creo que en este tiempo el propósito de Dios es el mismo, es desesperarnos para que clamemos, porque Él tiene planes de enviar una visitación a esta tierra. En el versículo 4 dice algunas cosas de las que acontecían y acontecen en la tierra, por lo cual dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Tal vez hasta tal vez ni es necesario mencionarlo, como la justicia sale torcida realmente, como menciona Habacuc. Es lo que estamos viviendo. Pero el Señor, repito, el Señor lo hace para que sintamos dolor en nuestro corazón. Podemos clamar por justicia a las autoridades y tal vez esa justicia jamás llegará. Pero el propósito de Dios es para que sintamos dolor en nuestro corazón al ver que no hay respuesta del hombre, no hay respuesta de los líderes, no hay respuesta de los políticos, no hay respuesta de nadie. Entonces tenemos que ir al Señor y clamar al Señor. Él nos dejó encargado que debíamos de estar clamando por los gobernantes, que Él ponía el poder en la iglesia para poder clamar al Señor, para que Él maneje la vida de los gobernantes. La situación que estamos viviendo, el Señor ya sabe cómo vamos a reaccionar y Él espera despertarnos, porque la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Asistimos a la iglesia, pero no obedecemos. Cantamos en la iglesia, pero no obedecemos. Vivimos nuestra vida. No hay diferencia entre nosotros y el mundo. Para el mundo no somos extraños nosotros como iglesia. Ahora pregunto, ¿tu manera de vivir, hay diferencia con el mundo? ¿Tu manera de vestir, tu manera de hablar es diferente a la del mundo?
si no es diferente? Tú eres parte del mundo. La iglesia, decimos, está dormida. En Habacuc capítulo 3, en el versículo 1, más adelante, dice cuál fue la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Escuchen esto. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, dice. ¿Qué es Sigionot? En el hebreo significa aberración, significa salirse del camino, salirse de lo correcto. Es lo que la iglesia ha hecho en estos últimos 50 años. Se ha salido del camino, se ha desviado. Totalmente se ha desviado. La raíz de esta palabra hebrea de Sigionot significa descarriarse, bambolearse como un ebrio. Así está la iglesia. Apostatar, dice, es desviarse del camino, salirse del camino. Nuestro clamor debe ser: Señor, vuélvenos a las sendas antiguas, vuélvenos a las sendas antiguas. Que el Señor haga un milagro en su iglesia en este tiempo, porque Él mira hacia aquí, buscando su iglesia y no la ve, no la ve. Como en los días de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, se había perdido de la vista del Señor y el Señor no sabía dónde su pueblo se encontraba. Pero a Habacuc se le notificó y Habacuc dice: ¿por qué me hace ver iniquidad, Señor? ¿Por qué veo tanta injusticia, tanta molestia? Eso solo me causa dolor, Señor. ¿Qué es lo que pretende, Señor? Y en Habacuc 3, en el versículo siguiente, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, escuche, aviva tu obra en medio de los tiempos. Era la palabra que el Señor deseaba escuchar de aquel hombre que estaba abatido y afligido. Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos finales. Debe ser nuestro clamor. En medio de los tiempos, hazla conocer, dice en Habacuc, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Aviva tu obra, Señor. Escuche esto con mucha atención. La raíz hebrea de esta palabra aviva es respirar, como soplar. El Señor está diciendo en el clamor de Habacuc, está diciendo: Señor, sopla vida otra vez, Señor, sobre este planeta. Sopla vida sobre tu iglesia. Señor, estamos perdidos, estamos dormidos, Señor. Somos una iglesia depravada. Sopla vida, Señor, por favor. Hazlo, mi Dios. Hazlo, Señor. Respira, oh Dios, aliento de vida. Señor, no cambiaremos a menos que tú visites esta tierra, Señor. Todo va de mal en peor. El clamor de Habacuc: Señor, sopla por favor, sopla por favor. Si recordamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, el Señor le muestra a Ezequiel, dice que hay un campo donde hay miles de huesos secos. Miles de huesos secos ya. El Señor da a entender: así veo a la iglesia. Así veo a la iglesia, como un valle de huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel en el versículo 9 de Ezequiel 37. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y al leer todo el documento, dice que así fue hecho. Y dice que los huesos comenzó a subir carne, comenzó a subir vida a los huesos secos, y ellos resucitaron. Y el Señor dice: esto mismo quiero hacer con la iglesia. Esto mismo, pero quiero que mi pueblo clame y gima pidiendo por una visitación,
pidiendo porque Dios sople vida sobre la iglesia, que es un montón de huesos secos. Veamos la respuesta para Habacuc en el versículo 5 de Habacuc 1:5. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Si clamamos al Señor que sople vida sobre su iglesia, sobre estos huesos secos, el Señor dice que hará cosas increíbles, van a suceder. Pero hay que clamar, hay que clamar, hay que clamar que el Señor sople vida. Una nueva y abundante gracia el Señor ha prometido para este tiempo. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y velad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid, dice, los lomos. Esta palabra ceñid en hebreo significa apretarse de nuevo la faja. Iglesia, hay que ponernos en serio con Dios, hay que socarnos el cinturón y decirle: Señor, de hoy en adelante quiero ser diferente, quiero obedecer, Señor, quiero obedecer. Iglesia, la clave está en obedecer, no en cantar fuerte, no en sí en hacer todos los sacrificios. El sacrificio más importante es la obediencia al Señor, es la obediencia al Señor. Cosas increíbles van a suceder. Y el Señor dijo en 1 Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla de lomos, en el hebreo habla de un poder procreativo. Eso significa la raíz, poder procreativo. Grandes cantidades de gracia van a estar fluyendo en su iglesia. Abundante gracia, una gran influencia divina en el corazón de la tierra. En la iglesia primitiva sucedió algo. Dice Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y escuche lo que dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Había una abundante gracia, había más gracia de lo normal, precisamente en ese momento. Abundante gracia era sobre todos ellos. Grandes cantidades de gracia fluían en ese momento. Una gran influencia divina tocaba los corazones de las personas. Y alguien puede decir: pero yo no tengo dolores en mi corazón. No importa que no tengamos dolor, solo debemos de obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que clamar sin dolor y el Señor va a poner dolor en nuestros corazones más adelante. En Isaías 66:6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, la iglesia, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Verso 7: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. Fíjese, antes que le viniesen los dolores, no esperemos sentir un dolor en nuestro corazón. No esperemos sentir un dolor. Solo obedezcamos. Obedezcamos y comencemos a gemir y a clamar al Señor por una visitación, que Él sople vida sobre estos huesos secos de este mundo actual. En Gálatas 4:27 dice: porque está escrito: regocíjate, oh estéril, esta es la iglesia, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
queda la que tiene marido. Prorrumpe, dice, rompe en júbilo. Clama tú que no tienes dolores de parto. Hagámoslo. Comencemos a hacerlo para acompañar en fe a aquellos que sí lo están creyendo, y el Señor nos va a dar gracia para seguir haciéndolo. Que nuestros corazones ardan. En Santiago 5:17 dice, hablando de Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. El Señor dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenemos excusa poder decir, Señor, pero se me cruzan pensamientos pecaminosos. Señor, pero mi corazón es engañoso y me inclina al mal. Señor, pero yo estoy cometiendo este error. Cualquier defecto que usted se vea, no importa. Comencemos a orar y a clamar, y dejemos que la obra el Señor va a hacerla. Él va a hacer una obra. Pero tenemos que obedecer. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. La gran diferencia de él, que él oraba con insistencia. Él oraba con insistencia. Dice, oró fervientemente. En el griego es insistencia. Alguien dijo, la bendita insistencia de orar es la divina marca en el corazón de los vencedores. La bendita insistencia de orar. Seamos insistentes. Oremos. El Señor va a escucharnos. El Señor era la característica principal que tenía Elías, y así quedó registrado en los cielos. Perseverancia. En el libro Primera de los Reyes, capítulo 17 y 18, aparece la historia de Elías cuando desafía a los 450 profetas de Baal. Cuando gobernaba el rey Acab y la reina Jezabel, una reina muy impía, tremendamente mala. Y Elías, después de 3 años y medio de sequía, manda congregar a toda la nación de Israel. Y cuando Elías va llegando allí, les manda decir que se van a reunir con ellos en el monte Carmelo. Miles de personas madrugaron con sus niños en sus hombros o chineándolos. Cuando Elías iba llegando y estaba toda la multitud, me imagino, después de 3 años y medio sin ver a Elías, lo veían con temor. Y cuando llegaba, que iba ascendiendo al monte Carmelo Elías, toda la multitud se apartaba. Cuando Elías caminaba, la multitud atrás de él volvía a cerrarse. Si lo hubiéramos visto de arriba, hubiéramos visto como que Elías hubiera ido en una nube, caminando hacia el monte Carmelo. Cuando Elías pasaba por donde estaba toda aquella multitud, siento que el corazón de Elías había un clamor. Él oraba en su espíritu, Señor, por favor, quebrántalos, Señor. Quebrántalos, por favor. Que ese sea nuestro clamor, Señor, quebrántalos. Pero digámosle, Señor, quebrántanos. ¿Cómo estaba el corazón de Elías en ese momento? El primer día que llegó a advertir al rey Acab de que iba a haber sequía por 3 años y medio en la nación de Israel, se presenta Elías, donde el rey Acab, y las palabras de Elías son: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Fíjense, me gusta esto, porque Elías en ese momento estaba delante de Acab, pero en el mismo momento estaba presente delante de la presencia del Señor. Allá estaba, y él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Su corazón oraba, clamaba, ardía en el cielo. Estaba el altar de incienso. Creo que el ardor
el fuego, el clamor de Elías, tal vez hizo que se encendiera una chispa en el altar. Y tal vez Dios le dijo a un ángel, agarra unas brasas de ese altar que se originó en el corazón de Elías y lánzalo a la tierra. Allí comenzó. Allí fue la respuesta, hubo la respuesta, fuegos, truenos, y el fuego que descendió también, que consumió el holocausto que Elías había puesto. Todo lo que suceda hoy en este tiempo, escuchen, iglesia, todo lo que suceda en este tiempo va a nacer en el corazón de la iglesia, debe de nacer en el corazón de la iglesia. Alguien puede decir, hermano, yo soy malo, hermano, yo no sé cómo orar, yo nunca he orado, siempre he asistido a la iglesia, nunca me enseñaron a orar, no sé cómo orar, pero no hay ningún problema. Si usted no puede orar, si usted no haya qué decir, solo preséntese al Señor y usted solo gima, solo puje. A veces yo así lo hago. A veces no tengo palabras que decirle al Señor cuando me acerco con dolor en mi corazón o con gozo en mi corazón. Solo gimo. El Señor entiende. El Señor entiende todo eso. El gemido es un clamor incomprensible para todo ser humano. Pero el Señor entiende nuestro gemido. Solo pidamos carga al Señor como lo hizo Daniel, como lo hizo Habacuc, como lo hizo Esdras, como lo hizo Nehemías, como lo hicieron esos grandes hombres de fe. El Espíritu Santo entiende. Él traduce todo el gemido nuestro. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué precioso. El Espíritu sí traduce, entiende nuestra lengua sin palabras, entiende nuestros gemidos y Él los traduce y los presenta delante del Padre. Oh, qué bueno. El Espíritu Santo sí nos entiende. Gemido es un dolor en el alma. Es un dolor en el alma. Tuve una experiencia muy fuerte. A mi celular me enviaron un video, no sé quién, pero en ese video aparecía una choza o una casita muy viejita y había un hombre sin camisa, un hombre gordo, puro ogro, feo, no le vi la cara, pero me lo imagino. Y habían 4 niños pequeños, como entre 1 año, entre 2 años. Y a uno de ellos, el hombre lo tenía guindado del cuello en el techo. Y el hombre tenía un chilillo así o un palito con el cual estaba dando. Y el niño estaba con las manos atadas atrás de su cuerpo. Tenía otro niño guindado de las muñecas en el techo también, amarrado así. Había otro niño que estaba en la esquina del cuarto, acurrucadito, llorando, llorando, llorando. Y el otro niño no recuerdo, él lo tenía hincado ahí quizás, dándole a ese estaba. Y mandaron ese video, pero no mandaron más nada para poder decir uno, por lo menos me hubieran dado la dirección para ir a la policía, para qué sé yo, avisar o algo, pero más nada, solo eso. ¿Qué podía hacer yo al respecto? Solo ir de rodillas delante del Señor y comenzar a gemir y a interceder por esos niños. Mi esperanza es que el Señor los haya liberado, que el Señor haya enviado a alguien, a sus ángeles, para que agarraran a ese demonio que estaba atormentando los niños. Lo mismo el Señor dice que escuchó el gemido de Israel cuando estaban en Egipto, dice en libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 34.
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. He oído su gemido. El Señor escuchó el gemido, hermanos. El gemido es como un clamor interno que no puede salir, pero que está allí. No hay palabras para poder expresarlo. Solo gemir, gemir, gemir. Como algo que está embotellado allí. Sucedió algo en Marcos 7:32. En Marcos 7:32. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y Jesús, dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Verso 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Quien estaba intercediendo era Jesús mismo. Él es el que dijo, Efata, sea abierto. Jesús mismo era el intérprete del dolor en el corazón de ese hombre. Jesús escuchó el gemido de ese hombre y Jesús gimió y tradujo eso al Padre. Él entiende nuestro gemido. Jesús mismo fue el que gimió, dice, y le dijo, Efata, sea abierto. Jesús mismo gesticuló ese gemido desde su corazón. Esto implica un dolor tremendo en el alma del Señor. Si nosotros gemimos, porque no podemos explicar la situación en la que nos encontramos, solo gimamos y el Espíritu Santo sí entiende y Él le traduce al Padre el dolor que podamos sentir en el alma. Jesús estaba llorando en su alma porque era el quebranto que había en el corazón de este hombre. Este hombre pasaba tan atormentado. Tal vez este hombre pensaba, tantas noches yo he pasado sufriendo, yo no entiendo a nadie, nadie me entiende a mí. Yo veo el comportamiento de unos, dicen que son cristianos, pero su testimonio es otro, y eso me confunde, estoy decepcionado. Muchos lo tenían por loco, y él dice, después que habló, dice, si yo no estoy loco, yo puedo ver, pero ustedes me habían confundido con sus actitudes. Ahora Cristo, intercediendo por él, solo gimió, porque este hombre solo eso podía hacer, solo gemir. Qué duro, hermanos. Ni su mismo padre ni su madre lo entendían. Incluso todos pensaban que estaba loco y eso dolía en su corazón y él se iba a acostar, lloraba todas las noches porque él los entendía algo a ellos. Pero fue Jesús quien gimió. Lo leímos en el verso 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. ¿Cuántas veces este hombre trató de explicar cómo se sentía? Si tan solo pudiera hablar una vez, deseaba él, yo podía decirles todo lo que hay en mi corazón, lo que está sucediendo en mi alma. Gritaría, no soy un tonto, no crean ustedes que estoy bajo maldición, que estoy huyendo de Dios. Yo no estoy huyendo de Dios, no, solo estoy confundido por la vida que ustedes llevan. Recuerdo la historia de Hudson Taylor, el misionero en la China, cuando él le dijo a su madre que se iba a ir de misionero. No sé si era su único hijo, no lo sé. Pero su madre no hallaba palabras cómo interceder delante de Dios. Era su hijo. Ella sabía que jamás iba a volver a verlo, Gemía todas las noches.
el día que lo fue a despedir, cuando él iba a embarcarse para China. Fue a despedirlo, dice. Ese día, al despegar la embarcación y se iba alejando, esa mujer pudo gritar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, dijo, y pum, cayó de rodillas, quebrantada, quebrantada. Ella entregó la vida de su hijo como misionero que fuera a la China. En la Escritura leemos el gemir de David por su hijo Absalón. Salmo 5:1, me gusta mucho la actitud de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, dice. Pero dice, considera mi gemir, porque mi gemir es mucho más fuerte. Considera mi gemir. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 33. Segundo Samuel 18, 33. Entonces el rey se turbó. Está hablando del rey David. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, Absalón? Recién llegó la noticia. El etíope llegó. Y cuando vio al etíope, él dijo, malas noticias son estas. Y las noticias que le llevaba era, alégrate, rey, tu enemigo, Absalón, ha muerto. ¿Cómo se iba a alegrar David? Si bien es cierto que Absalón era aquel que trataba de destronar a su padre, pero ¿cómo se iba a alegrar si era el hijo de David? Por eso David dice, corría como loco por los corredores del palacio, gritando, hijo mío, Absalón, hijo mío, quien me diera que yo hubiera muerto en lugar tuyo, Absalón. Oh, Absalón, hijo mío. Qué duro, realmente. Qué duro. Me imagino cuando el padre se dio cuenta de la muerte de su hijo Jesús. Cuando el Padre Celestial se dio cuenta de la muerte de su hijo Jesús, a las 3 de la tarde en el Monte Calvario, puedo imaginármelo, corriendo. Algo pasó en el cielo, que tantas cosas que pasaron acá en la tierra también. Hubo un terremoto. Si ustedes recuerdan, el terremoto lo menciona la Escritura. Dice que era de día y de repente el sol se oscureció como avergonzado, como sintiendo pena por la muerte de Jesús. Tanto fue el dolor del Padre en el cielo que dice que las piedras se rompieron. El velo del templo, como de 6 pulgadas de grosor, dicen que se partió de arriba abajo. Podemos imaginarnos al Padre Celestial corriendo por los pasillos celestiales, gritando, hijo mío Jesús, yo hubiera querido morir en tu lugar. Hubiera querido morir en tu lugar, hijo mío.
Y yo tuve que voltear mi rostro cuando tú clamaste por ayuda, cuando tú dijiste, Padre, Padre, por favor, ayúdame. Cuando el hijo estaba expirando, dice que el padre solo volteó su rostro, embargado de ese gran dolor. Hijo mío Jesús, hijo mío. El gran sacrificio que hizo el Padre por amor a nosotros, por amor a nosotros. Tenemos que responderle al Padre con la obediencia. Si Él quiere que nosotros gimamos y que clamemos, comencemos a hacerlo. Comencemos a hacerlo. Así como este sordo tartamudo no podía hablar correctamente, pero él comenzó a gemir y comenzó a gemir, y Cristo Jesús le entendió lo que trataba de decir. El Espíritu Santo es nuestro traductor cuando hay dolor en nuestro corazón. Pidámosle al Señor, Señor, pon dolor en mi corazón, Señor. Por favor, necesitamos clamar para que tú respondas a este tiempo que estamos viviendo. La iglesia ha apostatado, Señor. Señor, por favor, sopla vida, Señor, otra vez. Sopla vida, Señor, sobre estos huesos secos y viviremos, Señor. Por favor, hazlo, Padre. Padre bueno, suplicamos, mi Dios, que escuches, Señor, nuestro gemir, nuestro clamor, Señor. Pon carga en nuestros corazones, Padre. Hazlo, mi Dios, por amor a tu nombre, hazlo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.